altar de adoración cantamos. El cielo, la tierra se unen para darte gloria, gloria, gloria. El cielo, la tierra se unen para darte gloria, gloria, gloria. Anhelamos ver tu gloria aquí, como agua en el desierto. Te deseamos, Dios. Levantamos ante ti un altar de adoración. Cantamos. El cielo, la tierra se unen para darte gloria, gloria, gloria. Oh, los cielos y el cielo, la tierra se unen para darte oh, gloria. Oh, se unen. Oh, el cielo, la tierra se unen para darte, oh, para darte gloria, oh, para darte honra. Oh, la tierra, oh, se unen para darte gloria, Señor. Anhelamos ver tu gloria aquí. Y como agua en el desierto, te deseamos, Dios. Levantamos ante ti un altar de adoración. Cantamos. El cielo, la tierra se unen para darte gloria, gloria, gloria. Oh, el cielo y la tierra, oh, en el cielo ven tus oh, se unen un solo espíritu, oh, se unen a una sola voz. El cielo, la tierra se unen para darte gloria, gloria, gloria. Lo quiero escuchar, vamos con toda su fuerza. El cielo se unen. Hoy tus hijos te cantan, hoy tus hijos te adoran. El cielo se unen. Oh, el cielo y la tierra, el cielo se unen. Gloria, gloria. El cielo, la tierra se unen para darte gloria, gloria, gloria. El cielo, la tierra oh, se unen para darte gloria, oh, para darte gloria, oh, para levantar tu nombre, Señor. El cielo, la tierra se unen para darte gloria, gloria, gloria. Yo no sé si usted puede levantar sus manos lo más alto que pueda. Oh, y ahí con sus ojos cerrados comienza ahí a darle una adoración única, una adoración que le exalte, una adoración que más que pedir, dígale: Señor, yo te doy gloria por esta razón. Yo siempre digo que hay una adoración que yo no puedo dar por ustedes porque no sé cuáles son las experiencias de ustedes con Dios. Cuando levantamos una adoración a Dios es por quien Él ha sido en nuestra vida, por quien Él sea, cómo se ha manifestado en nuestra vida. Así que aprovecha estos minutos porque estamos declarando que el cielo y la tierra, o sea, que hay un momento de unificación
gloria porque me sanaste. Te doy gloria por lo que vas a hacer. Te doy gloria por lo que hablaste a mi vida, que sé que vas a cumplir. Te doy gloria por lo que aún no he visto. Te doy gloria por mi familia. Te doy gloria por mi casa. Ay, pues te doy gloria porque me levanté en esta mañana. Aleluya. Nos unimos y cantará una vez más. El cielo, la tierra se unen para darte gloria, gloria, gloria. El cielo, la tierra se unen para darte gloria, gloria, gloria. Dile, anhelamos ver tu gloria aquí, como agua en el desierto. Te deseamos, Dios. Levantamos ante ti un altar de adoración. Cantamos. El cielo, la tierra se unen para darte gloria, gloria, gloria. El cielo, la tierra se unen para darte gloria, 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 gloria a Dios, gloria a quien fue, gloria el cielo, la tierra se unen para darte gloria, gloria, gloria. Aleluya. Vamos a adorar al Rey de Gloria. Oh, el Rey de Gloria se pasea en este lugar. Cuando le dicen esta noche, eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido a mi vida, a mi casa. Eres bienvenido para que te manifiestes sobre mi vida en esta noche. ¿Cuántos quieren más del Señor? Aleluya. ¿Cuántos anhelan más del Señor? Aleluya. Dele una alabanza al Señor. Sí, déselo fuerte para el Señor. Aleluya. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía su voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
ese aplauso fuerte al Señor en esta noche. Déselo más fuerte. Estamos declarando los cielos ya están abiertos. ¿Cuántos creen eso? Que para tu familia los cielos están abiertos. Significa todo acceso del reino de Dios para tu vida. Ya todo fue pagado por Cristo Jesús, Señor nuestro. Es simplemente creer de todo corazón. Creer. Dile que está a tu lado, es solo creer. Dile, solo creer, solo creer. Solo creer todo aquello que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Él conquistó sanidad para ti. ¿Alguien lo cree? Gloria a Dios. Él conquistó salvación para nosotros. Él conquistó libertad para nuestra vida. Es creer que todo lo que Él conquistó ahora nos pertenece. Dice la palabra que somos herederos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos se ponen contentos por eso? Soy heredero de Dios, soy heredero de Dios. Pero no deja ahí. Usted y yo somos coherederos con Cristo Jesús. Eso debe decir alguien: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por Jesucristo, porque nos mantiene en victoria. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Mira lo que dice el Salmo 24. Quiero que me coloquen ahí el Salmo número 24. Es un hermoso salmo que quiero compartir con usted y que lo podamos leer. Salmo 24 dice de esta manera. Vayan leyéndolo conmigo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Verso 2, sigue por ahí. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Verso 3, aleluya. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahora describe, verso 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mira el verso 5, alguien se puede gozar. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Verso 6, tal es la generación de los que le buscan. ¿Dónde está esa generación? La generación que le busca, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mira el verso 7 hasta el final. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará vamos, alguien dígalo más fuerte, y entrará el Rey de gloria. Verso 8, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Verso 9, alzar, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Habrá alguien acá que levante su mano? Levante su mano. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Vamos, levante su mano y adore ese Rey. Adore ese Rey. Suba su adoración, suba su voz. Adora al Rey de Reyes. Alzaos, alzaos vosotros, puertas eternas. Vamos, adórale. Alguien tiene que adorar. Cielo abierto a tu favor. Cielo abierto a tu favor. Vamos, decláralo, decláralo. No hay cielos cerrados. Cielo abierto en este lugar. Vamos, vamos, una vez más, bien. Aleluya. Declarando que esta noche los cielos están abiertos en la iglesia de la Senda Antigua, en Toa Alta, Puerto Rico. Alguien lo celebra. Los que están en tu casa, declaramos cielos abiertos a tu favor, para ti y tu familia. Los que nos ven a través de CTN Internacional, bienvenidos a este culto para Dios. Los que están a través de las redes sociales, Apóstol Wanda Rolón, sean bienvenidos a esta transmisión. Pero declaramos, no importa en qué lugar del planeta tú te encuentres, aleluya, hay cielos abiertos a tu favor. Y aquí hay un pueblo que lo cree, lo cree, lo cree, lo cree. Lo creemos en el nombre de Jesús. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y yo sé que como una noche de milagros, de bendición, sabemos que vendrá una palabra muy poderosa. Yo quiero aprovechar este minuto para orar por las peticiones, nuestras peticiones, peticiones que te hacen en tu familia, en tu trabajo, peticiones porque ellos saben que aquí los cielos están abiertos, gloria a Dios. Y por cuanto saben que el lugar que tú adoras
este lugar hay cielos abiertos, ellos te dicen: ora por mi familia, ora por mi matrimonio. Y yo quiero de todo corazón que se aproximen los próximos segundos. Gloria a Dios. El milagro para alguien, yo no sé si usted lo puede creer conmigo. El milagro, una oración como esta hizo que aquello que era imposible, Dios lo hiciera posible. Gloria a Dios. Y hoy tú lo estás disfrutando. Una oración, una intercesión como esta, un tiempo de adoración provocó que algo que era imposible, de repente Dios lo hace posible. Porque para aquel que cree, todas las cosas, gloria a Dios, alguien diga amén, son posibles en Cristo Jesús. Así que si usted tiene peticiones, levante su mano, suyas o alguien que de repente se comunicó con usted a través de textos, a través de una llamada. Pastora Zulema, venga por acá y ayúdenos con esta oración. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que lleva nombre de imposible toma nombre de lo posible de parte de Dios. Que declaramos que en esta hora la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y lo creemos porque así, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Pastora Zulema. Gracias, Pastor Edgardo. En esa misma comunión, en el poder del acuerdo, vamos a orar. Y como bien decía el Pastor Edgardo, a mí hoy me hicieron peticiones. Y me dice: cuando vayas a tu iglesia, presenta a mi hija, porque está pasando por una situación de una enfermedad del Crohn. Así que vamos a ponernos en acuerdo. Ya saben por lo que voy a orar, pero también usted se va a poner en acuerdo conmigo para que esas peticiones que le han hecho a ustedes o las que ustedes tienen, el Señor hoy, como bien alabábamos, estamos bajo cielos abiertos. Porque aquí adoramos al que vive y reina y sabemos que Él es el que está atento, porque cuando oramos Él inclina su oído hacia nuestra oración. Así que Dios en este momento está muy atento a la oración que va a salir por tu boca, por la persona que tú te vas a orar, y vas a pararte en la brecha para ocasionar que mediante tu oración ocurra un milagro de sanidad, de liberación, de prosperidad, en el nombre y por la sangre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por los milagros que hoy van a acontecer, porque estamos ante ti, ante el trono de tu gracia, para alcanzar el oportuno socorro. Padre, gracias porque tú dices en tu palabra que el que se te acerca a ti, crea que le hay, es galardonador de los que le buscan. Y nosotros te estamos buscando, no tan solo por nosotros, sino por la gente que ha venido a nosotros reconociendo que somos hijos de Dios y que tenemos acceso al trono de la gracia. Padre, enviamos la palabra de salud para toda persona que está enferma. Enviamos la palabra de liberación para aquellos que hoy necesitan ser liberados de las cárceles. En esta hora declaramos y profetizamos que todo aquel que cree con nosotros recibe en esta noche un milagro. Y todos los que conmigo están en acuerdo dicen amén. Aleluya. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición estar en la casa del Señor. Gracias, ministerio de adoración. Puede sentarse en esta hermosa noche. Le damos la bienvenida oficialmente a nuestro culto de adoración, de alabanza, de enseñanza. Hoy estamos en completa convicción que hay una palabra del Señor, una enseñanza muy, muy bonita para nosotros. A los que están por primera vez con nosotros le damos una bienvenida, un abrazo de parte de nuestros apóstoles Wanda Rolón, Pablo Ortega. Aquellos que están a través de Facebook Live, apóstol Wanda Rolón, también bienvenidos los que están a través de CTN Internacional. Para nosotros siempre es una gran bendición y honor que usted pueda conectarse en este tiempo para ser parte de una experiencia de adoración y por supuesto de una palabra del Señor. Le dejamos saber que este próximo viernes se reúne la generación de jóvenes más poderosa. ¿Alguien dice amén conmigo? La generación Antorcha. Por acá los jóvenes lo gritaron, Pastor Junior. Ellos van a tener un culto de una presentación especial. Así que es importante que usted pueda venir, pueda invitar
sus hijos. El apóstol va a estar juntamente acá con nosotros y va a ser un tiempo lindo, porque usted puede venir, aunque el culto es diseñado para la juventud, pero es para todo aquel que tenga disponible un espíritu joven, gloria a Dios, y recibir la enseñanza. Amén. Pastor Junior ya dijo amén, Pastor José también. Los jóvenes se están activando para este viernes, así que venga con sus hijos, con sus familias, con sus nietos, para pasar un tiempo extraordinario en la presencia del Señor. Eso es el viernes. El sábado en la mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, de las 9 de la mañana, tendremos nuestro retiro bajo el tema La nobleza del servicio. Solo el tema da un deseo y una convicción de que algo va a pasar lindo en este lugar. Estará el apóstol Rafael Osorio como parte de los recursos, y por supuesto nuestro apóstol Wanda Rolón también tendrá una participación para líderes y para todo el pueblo. Esto es libre de costo, así que usted debería hacer ya los ajustes, debe haber hecho los ajustes para estar aquí a partir de las 9 de la mañana este próximo sábado 23 de abril. Y también ese mismo día están los jóvenes en su retiro allá en la Senda Casona, teniendo su tiempo de retiro en preparación ya para las próximas actividades que tienen, el congreso que ya pronto tendremos noticias de ello. Así que yo sé que ya se han inscrito muchos de los jóvenes, pero aún están a tiempo para que sean parte de este tiempo. Este también próximo sábado, que será todo el día. El viernes 29 de abril sería el próximo viernes a las 7:30 en el Salón Ágape. Noche de valor entre dominos y ping pong. Los hombres de valor. Será un tiempo para compartir. Eso es este viernes, no el próximo, el 29 a partir de las 7:30. Así que si usted ha jugado en algún momento ping pong o siempre tuvo el deseo de hacerlo, aquellos que juegan domino, yo sé que hay gente aquí que juega bien domino. Yo siempre solamente me siento a observar, yo no conozco esto mucho de los dominó, pero siempre también participamos para hacer el amague de que algo estamos haciendo en la mesa. Así que todos los hombres de valor los esperamos el viernes 29. Y como todos los jueves, el taller de discipulado es importante que usted llame al 787-730-5880. Si no ha comenzado el discipulado, si no ha tenido ninguna de las clases, que se ponga en contacto para que pueda ser ya parte desde este próximo jueves y que pueda ser parte del discipulado en el nombre del Señor. Siempre es a través de Zoom esta clase de discipulado, y pronto va a ser presencial, y estar anunciando ahí que son clases de bautismo. No son presencial, pero que pronto serán presenciales. El 15, ok, excelente. O sea que el 15 de mayo se comienza un nuevo ciclo de discipulado, así que usted está a tiempo para que usted pueda comunicarse 787-730-5880 o igualmente elizabeth@alaba.org. Y por supuesto que estamos aquí el próximo domingo. Invite a alguien. Lo que pasó aquí el viernes, lo que pasó el domingo es una demostración de lo que Dios es capaz de hacer todavía, el poder de Dios sobre nuestra vida, la cosecha de almas, gloria a Dios, impresionante que hubo aquí el viernes y el domingo. Y sabemos que este próximo domingo seremos testigos de que algo grande Dios sigue haciendo en medio de nosotros. Matrícula abierta. ¿Dónde? En la mejor academia del país, del Caribe, de Estados Unidos. Aleluya. Se llama la Academia Cristiana Yará. Matrícula desde kinder hasta 12º grado. ¿Qué ofrecemos? Desayuno, almuerzo gratis, aire acondicionado en los salones, educación cristiana, asignaciones supervisadas, cuidado extendido por la mañana y por la tarde. Tenemos unas capillas impresionantes todos los meses, departamento atlético que, mire, estamos sonando por todo Puerto Rico, Academia Yará, clases digitalizadas, y estamos acreditados por Advance. Importante, hermano, importante. Corra la voz. Quizá usted no, pero el sobrino suyo, el nieto de su amiga, de repente pueda tener esta información importante para que sea parte de nuestra Academia Yará. Y este verano, gloria a Dios, este verano tenemos el Yará Summer Camp. Eso es desde el 1 de junio al 1 de julio en nuestra facilidad, hermano. Denle un aplauso al Señor. Eso es para celebrar. No, hermano, es solamente a 12 años. Alguien alzó la mano por allá que quería anotarse. No es para adultos, es solo de 5 a 12 años. Horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y ahí estaremos ofreciendo refuerzos en las destrezas de español, de matemáticas,
inglés. Y estamos integrando arte, manualidades, lenguaje de señas, deporte, música, gira. Bueno, todo lo que los niños disfrutan en el Summer Camp. Y por supuesto, el sábado 30 de abril tendremos nuestra primer simposio en la senda antigua. Gloria a Dios. Ahí está nuestra hermana Iber. Estará con nosotros el apóstol Cindy Steele. Habrá un panel de preguntas y respuestas. Hay un donativo, llame 730-5880, un donativo que incluye todo lo que es el material impreso, conferencia, café, merienda, almuerzo, bueno, y qué más, gloria a Dios. Así que es importante que usted haga cita para el próximo sábado 30 de abril, hablando de las misiones. Gloria a Dios. Así que sean más que bendecidos. Nuestro apóstol Wanda Rolón con nosotros. Aleluya. Bienvenido, pastor. Le damos la bienvenida a los pastores que estuvieron predicando en nuestra iglesia allá en Milwaukee y en Kenosha, en Chicago. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pónganse de pie un momento, no hay nada por qué estar triste. ¿Sabe lo que sucedió? Que este fin de semana le dimos un golpe certero al infierno. Y eso despierta pasiones. Pero usted lo sabía. Desde que usted se metió, o lo metieron, o le empujaron, lo trajeron a los caminos del Señor, usted hizo una desconexión del mundo. Y usted se levantó un enemigo. Y él no descansa, él busca la forma. Los que saben que el Viernes Santo yo no estuve aquí, ¿verdad? Prediqué 2 veces, en la mañana y en la noche. Y el domingo tampoco. Y fuimos a la tienda más cara. Steven Maiden, que busque la información, por favor. Y el pastor fue el único que se compró zapatos. Dele gloria a Dios, estamos contentos, bendecimos. La Biblia dice, bendecid a aquellos que os maldicen, los bendecimos. Y lo más que le deseamos es que tengan un encuentro maravilloso con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. No se sienta triste, no se sienta, ore siempre por nosotros, cúbranos. Porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La gente se cree que es cualquier aflicción. Son aflicciones. Porque uno no piensa en nosotros, uno piensa en las almas, en las vidas, en la gente que cree todas esas mentiras y todas esas suposiciones. Uno sufre no por uno, hermano. Ya nosotros tenemos, ahora digo yo, el cuero curtido ya. Pero desde el primer día que uno aceptó a Cristo, primero fue el rechazo quizás de familia, de amistades. Que te metiste a eso, pero si tú eras la que tocaba la guitarra, si tú eras la que cantaba en el grupo, lo siento, ahora yo le canto al Señor, toco para Dios. Y eso creó una resistencia inicial en mucha gente que uno amaba. Y sigue amando, porque no entendieron que pasamos de las tinieblas a la luz. Pero uno ora por ellos. Y Dios es tan maravilloso, hermano. Usted no se sienta triste por nada. Es que usted pertenece al mejor ejército, al ejército de la fe, al ejército del Señor. Y hay una bienaventuranza. Bienaventurados cuando levanten toda clase de mentiras. Nuestro galardón es grande. Dile que está a tu lado, tu galardón es grande. Sigue creyéndole a Dios. Y sigue orando por todas esas vidas que se convirtieron este fin de semana. ¡Qué gran cosecha! Yo hablaba con los pastores y decían, pastora, pero ¿y qué cosecha tan grande? Y yo, eso lo está haciendo Dios, porque aquí se está orando, aquí se está buscando el rostro del Señor, y lo de nosotros es ganar almas. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta noche es misionera, esta noche preciosa. Usted va a escuchar de los labios de un hombre de Dios que dirige una misión extraordinaria. Hermano, qué lindo es poder hablar de la grandeza del Señor. Quiero recordarle que anoche tuvimos un tiempo hermoso con todos los camarógrafos, los sonidistas, y nosotros fuimos, mire qué belleza, bien edificados, al ver que tenemos desde niños de 10, 9 años que ya están ministrando a través de las comunicaciones y escuchar cada testimonio, mírelos ahí. Hermano, es una belleza, eso es la mayor recompensa que nosotros tenemos. Y orando, ¿verdad? Que ellos puedan perseverar y ganar a otros para el Señor. Fue hermoso. Es verdad que se comieron 9 pizzas, pero la vida es así.
bellos, bellos, la pasamos. Gracias Damari, gracias Nan, gracias Michelle por ayudarnos. Mire qué belleza. Y ahí estaba Miss Colombia. Ahí estaba la mamá de nuestra hermana Gloria, bella, bella. También hoy estuvimos orando por ese terreno. 8 cuerdas de terreno que compró el pastor Jimmy Vázquez y nuestra hermana Mayra y los pastores nos acompañaron y allí fuimos con el pastor Ariel, que era el camarógrafo, el fotógrafo, y oramos porque allí se va a levantar una nueva casa para el Señor en Corozal. Bien lindo, un terreno hermosísimo. Y compartimos con ellos hoy. Dios ha sacado estos meses para afirmar todos nuestros hijos espirituales, para estar en sus iglesias, para apoyarles y bendecirles con lo que la poca experiencia que podamos tener de 40 años de ministerio. Ahí salió Ariel, gloria a Dios. Y en esa inauguración vamos a estar y vamos a apoyar esa obra. ¿Cuántos vamos a apoyar esa obra? Claro que sí. Y esta mañana el retiro fue espectacular. Felicito ese tabernáculo que sigue creciendo. Estamos contentos, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Pues mire, saque sus dientes para afuera, aunque le queden poco, y sonríase. Porque cuando usted alaba y glorifica al Señor, en el cielo hay fiesta, en el cielo hay contentamiento. Una de las cosas que yo escuchaba, la alabanza atrae la bendición. Y cuando el enemigo quiere entristecerte, no quiere, gordo, que tú alabes a Dios. Pero vamos a alabar a Dios, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Los amo, los bendigo. Damos gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Liné, bienvenida. Qué bella. Ella estaba por allá lejísimo cogiendo un frío tremendo, pero ya llegó. Y saludamos también a Eddie, que la saludamos. Vamos a orar y vamos a presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. Y yo le invito a que usted haga una aportación especial, porque este culto hoy es misionero. Se está dedicando a misiones en el sentido de que usted va hoy a recibir un conocimiento, una bendición, porque se habla de todo lo malo que está pasando en Europa, pero también están pasando cosas buenas. El Espíritu Santo se está moviendo. Dios ha levantado hombres y mujeres valientes. Ahora entiendo. Yo siempre lo he entendido, pero Dios mío, esa luz está poderosa. Dice que tenemos que esforzarnos y ser ¿qué? Jesús dijo que el reino de los cielos sufre ¿qué? Y solamente ¿quiénes lo arrebatan? Gracias. Solo los es la de acá, como que hay una ahí, Javier, tremenda. Ahora está mejor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Señor, gracias porque tú nos renuevas la fuerza cada mañana. Y cada mañana estrenamos tu misericordia, tu amor, tu bondad. Y no importa lo que se levante. Tu palabra declara y dice que ninguna arma que se levante forjada contra mí podrá prevalecer. Señor, lo sabemos. Sabemos que si nosotros, siendo las ramas y el tronco que eres tú, Señor, recibiste tanta oposición, tanta persecución, nosotros no podemos quejarnos. Te adoramos y te alabamos porque somos partícipes también de lo que padeciste, Señor. Solamente te pedimos que nos fortalezca, que tu pueblo mantengamos la mirada puesta en el Señor, no en nosotros los hombres, sino en ti, Jesús. Tú eres el gran yo soy, tú eres el que ha hecho que nosotros estemos de pie en esta hora. Tú eres el que sanaste toda nuestra dolencia, el que nos libertaste del cautiverio, de la esclavitud. Señor, te vamos a adorar y te vamos a exaltar siempre. Gracias por este pueblo que ha llegado esta noche. Gracias por los que vienen de camino, por los que están a través de la cadena televisiva. Señor, desde Puerto Rico a las naciones. Gracias por nuestro invitado que sabemos que tú vas a usar poderosamente. Gracias, Padre, por lo que podemos ofrendar, diezmar de lo que tú nos das, porque damos de lo que de tu mano hemos recibido. Y hemos aprendido que el dar es mejor que recibir. Y cuando a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, podemos alcanzar al perdido, podemos bendecir a los que están pasando por necesidades, Señor, te damos las gracias. Tú bendices al dador alegre. Honra a Jehová con tus bienes, la instrucción, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, con abundancia, con abundancia.
y sus lagares rebosarán de mosto. Joven fui y he envejecido, dice el salmista. O sea que de toda su vida no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No solamente ofrendamos por nosotros, Señor, también ofrendamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras generaciones, Señor, declarando que ellos también van a ser partícipes de la bendición que tú solamente sabes dar. Abre los ojos de aquellos que todavía viven, Señor, en tinieblas, a través de estos medios, radio, televisión, a través de las misiones, a través de los hombres y mujeres que llevan tu palabra en el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amaury, qué bueno verte. Te estaba buscando. Pueden pasar. Adoremos al Señor. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Y me alegro mucho de verles a todos. Adoremos. Restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, Restauranos. avívanos, oh Dios, oh Dios. Aleluya. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Oh, que se llene y que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, llénanos con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Sálvanos y sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, y que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios, y que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Aleluya. Oh Dios, oh Dios. Saca un momento y bendiga al que está a su derecha y a su izquierda. Bendígalo, 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 bendígalo. Declare una palabra, que ese terreno esté fértil para recibir la palabra del Señor.
Bueno, tome asiento, ya vamos a presentar a Gabo, te bendigo. Me dicen que el lunes Los Caminantes, el pastor predicó un mensaje. Mira, están aplaudiendo, pastor. Usted no dio un hueso, usted dio, parece que el fémur completo y toda la cosa. Gloria a Dios, porque el Señor se mueve en la humildad, en la sencillez, en la sinceridad, en la integridad. Y el lunes aquí también estuvo extraordinario. La pastora Zulema nos trajo una tremenda palabra. La adoración fue hermoso, todo está. Y Marín también predicó y anoche me dio algo de lo que yo me quedé como que, wow, eso solo se lo dio el Señor. Y esta noche me emociona porque nosotros apoyamos misiones desde siempre. Y siempre, yo no soy misionera. Recuerdo que fue la primera vez que me mandaron a República Dominicana. Me mandé yo misma, fui. Y dormimos en un granero y todo. Y me di cuenta, padre, yo no tengo este llamado, pero voy a apoyar a los que lo tienen. Y nosotros levantamos una casa pastoral, una iglesia en Nagua, en Puerto Rico, allá en la parte norte de... Sí, señor. Y vamos a volver porque allá la esposa de Gabo es de allá. Así que tenemos trabajo allá también. Se está apoyando San Juan de la Maguana, se está apoyando otras obras. Nuestros hijos están en Perú. Nuestra hermana Margarita va ahora en mayo para Perú. Ella tiene un comedor. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Y nosotros a veces tan cómodos, ¿verdad? Alaba. Bueno, yo no tanto, pero algunos de ustedes quizás, gloria a Dios. Pero una vez cuando yo estaba pasando un momento muy difícil, nuestro llamado no ha sido fácil, ha sido con muchos desafíos, muchos retos. Yo creo que los llamados, ¿verdad? Pues Dios me llamó al pastorado y había gente que no creía en la mujer pastora, entre otras cosas. Y me dijeron, fueron a mi casa y nos dijeron que yo no podía ser pastora. Y yo me puse triste y yo dije, pero Señor, si yo no me llamo, si lo menos que yo quiero es ser pastora, ni nada. Yo era servidora. Y esa noche me fui a orar. Teníamos una cama de pilares que traímos de Chicago y era alta. Así que yo tenía una alfombrita persa pequeñita y me arrodillé ahí en Monteverde. Y tenía la emisora Radio Triunfo, que era la que estaba más, y Redentor siempre ha estado, pero yo estaba con Triunfo esa noche. Y como a la 1 de la mañana, 12:40, a la 1 de la mañana, yo estaba llorando y orando y el Señor me dio la palabra y la abrí y decía, yo no los envié, son profetas locos. Mira, eso está en la Biblia. Yo me quedé, yo dije, si los hay también locos. Bueno, aunque uno los estime, no toda palabra, usted tiene que pasarla por el sedazo de la Biblia. Y de momento sale mi amigo, que ya partió con el Señor, Manuel Román, cantando. Recuerdo aquella noche que tú me bendecías, yo estando en mi recámara, me das la profecía, envías a mi mensajero y por él tú me decías, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías. Tembló mi habitación, tembló mi corazón. Por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Hay almas que son mías. La 1 de la mañana, recuerdo bien el día, yo estando en mi recámara, me das la profecía, envías a tu mensajero y por él tú me decías lo que en esta noche tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías, tendrás
que salir llorando. Hay almas que son mías. Iglesia, atenderás que salir al campo no importa. De esa puerta para afuera ya es el campo misionero para ti, para mí. Aleluya. Tembló mi corazón, tembló mi habitación, por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros yo necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. ¿Cuántos están dispuestos? Alaba. Hay almas que son mías. Muchas gracias, no le ensayamos, pero quedó bien. Muchas gracias, jóvenes. Invito a nuestra hermana Ivette Francisco, te tenga bien presentar a nuestro invitado de lujo que tenemos hoy, para la gloria del Señor. Amén. Les comparto que esa adoración, cada vez que ella la interpreta, me ministra, que no voy a decir más. Para mí es un privilegio, un placer y una bendición poder estar aquí esta noche y compartirles, ¿verdad? Poder disfrutar del ministro que nos acompaña hoy. Quizás alguno no haya escuchado del pastor Axel Lanause. Él tiene más de 40 años trabajando en el campo de Dios y más de 30 trabajando la obra misionera. Es el fundador y presidente de Global Commission Partners, una de las agencias misioneras más reconocidas internacionalmente. Trabaja con las vidas del lado del viejo mundo, con almas y misioneros que están de aquel lado. Y él hoy nos trae una palabra de parte de Dios que los invito a que estén atentos, porque sé que Dios nos va a ministrar poderosamente a través de su palabra. Así que para mí es un privilegio presentar en esta noche al pastor Axel Lanause. El Señor les bendiga a todos. Muchas gracias, pastores y pastora, por recibirnos acá en la iglesia. Y estamos contentos de estar aquí. Yo no los veo muy claro por las luces, pero yo sé que están ahí. Amén. Y saludamos a los que nos están viendo también por las redes, ¿verdad? Y en la televisión. Así que estamos contentos de esta oportunidad que nos da el Señor de poder compartir algo de lo que Él está haciendo al otro lado del mundo. Amén. Nosotros queremos aprovechar bien el tiempo. Yo estoy pastoreando una iglesia en la ciudad de Clermont, allí en la Florida. Clermont está como a 20 millas al oeste, ¿verdad?, de Orlando, bien cerquita. Y estamos allí a la orden. Cuando estén por allá en algún momento y gusten visitarnos, estamos detrás del hospital de Clermont, así que es bien fácil. Y también presidimos, como dijo la hermana Ivette, a Global Commission Partners. Nuestra organización, realmente el trabajo nuestro es un trabajo bien sencillo, bien simple. Nosotros vamos a muchos de los lugares más difíciles para el evangelio y allí nosotros identificamos y evaluamos ministerios misioneros nacionales de los propios países, y una vez evaluados esos ministerios, entonces procedemos, regresamos a Occidente, ¿verdad?, y procuramos ayuda para nuestros hermanos que están del otro lado. Global Commission realmente es un puente que une la iglesia de Occidente con la iglesia de Oriente para juntos terminar la tarea de la evangelización de las etnias, o lo que la Biblia llama las naciones. Amén. Entonces, un trabajo fácil, ¿verdad? Somos como un puente solamente. Amén. Que une la iglesia de este lado con la iglesia del otro lado. Bien,
Pues yo estoy casado con una mujer, me casé 2 veces con la misma mujer, pero déjeme explicarle, no me vaya a juzgar. Es que mi esposa es brasilera y entonces es una misionera brasilera y nos casamos acá, ¿verdad? Y después, cuando nos fuimos a Brasil, me di cuenta que en Brasil no estaba casado con ella. Estábamos juntos, pero no casados. Entonces tuve que casarme allá en Brasil también con la misma mujer. Nosotros pasamos unos años, hermanos, que nunca tuvimos una discusión. Nunca tuvimos una discusión. Nunca tuvimos una. Porque mi esposa es de Río de Janeiro, es carioca, ¿verdad? Los cariocas son los de Río de Janeiro. Y ella habla un portugués, el más bonito, pero es un portugués chiado, le llaman, chiado. Y cuando ella se enojaba conmigo, hablaba tan rápido que yo no entendía nada. Yo lo único que escuchaba era como la televisión a las 3 horas de la mañana. Shh, shh. Y teníamos un matrimonio excelente hasta que yo empecé a aprender portugués y comencé a entenderla. Entonces ahí mi matrimonio, hermanos, sufrió una baja. Pero por la gracia del Señor tenemos casi 30 años de matrimonio, tenemos 2 hijos, Paulo, Gabriel y Daniel José. Ambos le sirven al Señor y Paulo, el mayor, está aquí estudiando en ciencias médicas acá en Puerto Rico. Y me iba a acompañar hoy, venía para acá, pero está en una iglesia con grupos pequeños, entonces no podía faltar hoy allá. Bien, entonces ese es el trabajo nuestro. Vamos a abrir la palabra del Señor porque la palabra del Señor es lo más importante. No es realmente misiones, hermanos. Es la palabra de Dios porque la obra misionera sale de la palabra de Dios, no la palabra de Dios, de la obra misionera. Amén. Y vaya conmigo allí a Mateo, capítulo 14, versículo 14 en adelante. Esta es una historia que todos ustedes conocen muy bien, la alimentación de los 5,000. Yo solamente voy a compartir algunos versículos aquí expositivamente, ¿verdad? Brevemente con ustedes. Y lo voy a utilizar como base y vamos a ver unas imágenes. Y vamos a hacer un viajecito alrededor del mundo. ¿Qué le parece? Y voy a ir compartiendo poco a poco algunos versículos aquí y viendo esas imágenes. A mí me gusta este pasaje porque este pasaje habla de las 3 grandes características del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice así en Mateo 14:14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y saliendo, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Amén. Bien. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue un visionario. ¿Qué es visión? Bueno, podemos dar algunas definiciones de lo que es visión, pero una definición sencilla es, dentro del pueblo cristiano, dentro del contexto cristiano, es que visión es la capacidad de ver las cosas y de verlo todo con el lente de nuestro Dios. Amén. Como lo ve Dios. Tener la capacidad de ver como Dios quiere que veamos. Amén. Si usted va conmigo a Juan
capítulo 4, versículo 35. Jesús, hablando con sus discípulos, hermanos, mire lo que le dice. Este es otro de esos pasajes que usted conoce muy bien. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Ahora lea bien ahí. He aquí os digo, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Usted leyó bien ese texto. Ahí no dice, hermanos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Nuestro Señor Jesucristo colocó un verbo antes del verbo mirad. Jesús dijo, alzad vuestros ojos. Entonces, mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Si yo estuviese sentado aquí abajo, ¿verdad? Aquí en la primera fila, y estuviera tratando de hablar con todos ustedes, yo no podría ver a los hermanos que están más atrás. Yo solamente tendría condiciones de ver a los que me quedan más cerca aquí. Pero porque mis ojos están erguidos aquí arriba, yo puedo ver a los hermanos que están más allá atrás. Amén. Porque mis ojos están erguidos. Jesús dijo, alzad vuestros ojos. Entonces, mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Jesús fue un visionario. Dice la Escritura que saliendo vio, aleluya, vio una gran multitud. Visión. La primera gran característica del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La capacidad de ver como su Padre quería que Él viese. Amén. Eso es visión. Entonces, yo traje algunas imágenes que quiero compartir con ustedes y vamos a tratar de alzar nuestros ojos, amén, y ver más allá, amén, un poco más allá de nuestra parroquia acá, más allá, amén. Bien, yo voy a ir rapidito en esto, ya le dije a la directora técnica allá, vamos a la próxima. Este es nuestro mundo. Nuestro mundo tiene 7.8 billones de habitantes ahora mismo. En ese rectángulo que está ahí, está el 77% de los pobres más pobres del mundo. No se les llama hoy los pobres del mundo, se les llama hoy los miserables del mundo, porque tienen menos que nada. La pobreza, hermanos, es una categoría, la miseria es otra. Si usted quiere entender lo que es miseria, usted tiene que venir con nosotros algún día a Bangladesh o a Bután y ver lo que es realmente miseria, no pobreza, miseria. La próxima. También dentro de ese rectángulo que yo estoy seguro que usted conoce, la famosa ventana 1040, ahí está el 90% de la persecución contra la iglesia del Señor. 90%. En América Latina solamente tenemos unos pequeños focos, ¿verdad? El estado de Chiapas en México un poco, Colombia todavía un poco, aunque la guerrilla ya está, ¿verdad?, bastante controlada. En Cuba todavía el gobierno obstaculiza un poco las casas culto, pero realmente nosotros no tenemos así un foco grande de persecución de este lado del mundo. El 90% de la persecución de la iglesia está al otro lado del mundo. La próxima. Esta imagen que usted está viendo aquí, tal vez sea la más importante que yo le voy a mostrar esta noche. Esos puntitos rojos que usted ve allí son las naciones mayoritarias aún no alcanzadas. Esto es lo que está en el centro del corazón de nuestro Dios. Alguien me mencionaba, Ivette creo que me mencionó hoy,
Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las etnos, en el griego, ¿verdad? Que significa grupos etnolingüísticos, etnias. Las etnias no son países, hermanos. Cuando usted ora por las naciones, usted está orando por etnias, no por países. Los países son unidades geopolíticas que nosotros hemos demarcado con nuestras guerras, pactos, acuerdos, etc. Antes había una Corea. ¿Cuántas Coreas hay ahora? 2. Antes había un Sudán, hace un par de años, unos cuantos años atrás. ¿Cuántos Sudanes hay ahora? 2. Amén. Nosotros demarcamos los países con acuerdos, etc. Se está remarcando Ucrania ahora mismo. ¿Quién sabe, verdad? Las naciones son etnias que nacieron en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y yo no tengo tiempo de explicar todo eso, pero ese mapa que usted ve ahí, esos puntitos rojos representan las naciones mayoritarias aún no alcanzadas. Mire cuántos puntitos rojos hay en nuestra América, en nuestro continente americano. Hay poquitos. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos la gran bendición, hermanos, de que en cada país de América Latina, Estados Unidos y Canadá, hay miles de iglesias evangélicas predicando la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso no quiere decir que no hay trabajo. Lo único es que tenemos pocos grupos étnicos no alcanzados. No están de este lado del mundo, están del otro lado del mundo. Los que no han tenido oportunidad de escuchar el evangelio ni una vez. Entonces yo quiero que usted mire bien ahora ese mapa. La próxima. Usted ve esos puntitos verdes que aparecieron encima de esos puntitos rojos. Esos son ministerios misioneros nacionales. Cada puntito verde representa un ministerio misionero nacional. Allí en la India, en Delhi, usted ve ahí un puntito verde de esos. Ese es el ministerio de mi hermano Josh Calimel, el ministerio de Advanced Leadership Training Center. Josh tiene más de 26,000 obreros en 10 estados del norte de la India. Más de 26,000 plantadores de iglesias en una red en 10 estados del norte de la India. El norte de la India es el lugar más oscuro de la tierra espiritualmente hablando, hermanos. El norte de la India, solamente el norte, tiene 750 millones de habitantes. Déjeme explicarle eso o ponérselo en perspectiva. Si usted cuenta toda la población de todos los países de Centroamérica juntos, exceptuando México, que oficialmente debería pertenecer a América del Norte, si usted cuenta todos los países de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice, Guatemala, ahí hay más o menos 55 millones de habitantes. El norte de la India tiene 750 millones de habitantes. India tiene 1.400 millones de habitantes. India no es un país musulmán, es un país predominantemente hinduista. Pero India tiene más musulmanes que cualquier otro país musulmán del mundo, exceptuando Pakistán y tal vez Indonesia. Y no es un país musulmán. El norte de la India. Entonces, 26,000 y pico de obreros es una gotita. Amén. Como 300 y pico de esos 26,000 y pico de obreros tienen un sostenimiento regular. Solamente 300 y pico de ellos. Piensen eso, hermanos.
Los puntitos azules que usted ve allí en la Florida, en Puerto Rico, en Río de Janeiro, Brasil, y en Lancaster, Inglaterra, esos 4 puntos azules son nuestras oficinas. Y esas oficinas están ahí para levantar recursos, para ayudar a los puntitos verdes que están alcanzando a los puntitos rojos. ¿Usted está entendiendo? La próxima. No se olvide de ese mapa, porque ese mapa tal vez sea lo más importante que yo le voy a compartir hoy. En el mundo hay, hermanos, 200 países, unidades geopolíticas, 200 países. Kenia, Uganda, Pakistán, todos esos son países. Brasil. Pero hay en esos 200 países, hay más de 17,000 naciones. Naciones no alcanzadas, todavía hay más de 7,000 de ellas. O el 42% de la población del mundo. Eso no significa que la venida del Señor tarda, hermanos, porque ese número puede cambiar esta noche. Amén. Claro. Dios es Dios. Amén. Yo solamente le estoy dando el estatus hoy, ahora mismo. Esto es del 2022, las últimas estadísticas. Hay más de 7,000 naciones sin un testimonio viable del Evangelio. De las 17,000 y pico que hay. Hay 17,000 y pico dependiendo del criterio que usted utilice, ¿verdad? Y la misiología o la misiometría, pero no vamos a hablar de eso. La próxima. Entonces el trabajo nuestro es sencillo, es ir al otro lado del mundo, y llevamos haciendo esto hace unos añitos, e identificar los ministerios nacionales más fructíferos que el Señor tiene, alcanzando específicamente los grupos o las naciones no alcanzadas. Todos esos son supervisores de plantadores de iglesias. Mi hermano Josh Callum es el que está de espalda, de camisa rosita, ahí. Lo hemos tenido aquí en Puerto Rico un par de veces. La próxima. La próxima. ¿Cuántos dan gloria a Dios por nuestros hermanos? ¿Por qué Global Commission Partners sostiene misioneros nacionales? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos conocen los idiomas, ellos conocen la cultura, ellos no necesitan de visados, a ellos no los van a deportar. ¿Deportarlos para dónde? Si ellos son ciudadanos de sus propios países. A nosotros sí nos deportan, a ellos no pueden deportarlos, a ellos los meten presos, eso sí lo pueden hacer, los meten presos. Yo tengo un amigo mío en Beijing que lo metieron preso porque estaba corriendo una escuela bíblica en su apartamento. Lo metieron preso, de hecho le metieron una puñalada en el pecho. Lo metieron preso. Escuchen lo que le voy a decir. Dentro de la prisión copió el Nuevo Testamento 150 veces y plantó una iglesia de más de 200 miembros dentro de la prisión. Entonces, los pueden meter presos, pero presos son un problema también. La próxima. Todos estos son supervisores de plantadores de iglesias. Ellos no son plantadores de iglesias. Estos fueron plantadores de iglesias y ahora están supervisando 300, 400, 500 iglesias. Cada uno de ellos. 2 semanas de entrenamiento. Ellos duermen ahí, comen ahí, ahí no hay camas, todo es en el piso. Amén. Porque para ellos la comodidad, eso no es lo importante. Lo importante es la capacitación en la palabra de Dios. Amén. Para seguir entrenando a sus plantadores de iglesias. Eso sí es importante para ellos. La próxima. Estamos en Chad, uno de los países más pobres de África. La próxima. Yo voy a mostrarle algunas fotos conmigo, no para darnos golpes de pecho, solamente para que usted sepa, ¿verdad? Que hemos estado por ahí. Estamos en Sudán, estas son nuestras hermanas recogiendo agua.
Hay millones de personas muriendo porque no hay agua potable en el mundo, hermanos. No hay agua potable. Esta agua está contaminada. Y usted ve ese fango ahí. Las hermanas cogen ese fango y lo meten dentro de ese botellón con agua. Dice para que el fango purifique el agua. Pero el fango también está contaminado. Y ellas caminan 2 o 3 millas hasta que llegan a la aldea. Eso no es un pozo, eso es un charco de agua al lado del camino. Y yo paré ahí para coger una foto para traérsela a ustedes, acá en Occidente. La realidad de nuestras hermanas. Estas son hermanas cristianas nuestras. Y con esa agua ellas cocinan y dan de beber a su familia. Los adultos aguantan las infecciones intestinales, pero los niños no, hermanos. ¿Usted sabe lo que ocurre con una infección intestinal descontrolada? Una deshidratación. ¿Y usted sabe lo que ocurre con una deshidratación descontrolada? Muerte, hermanos. Entonces se nos están muriendo millones realmente de hermanos nuestros porque no hay agua potable. La próxima. Entonces en Global nosotros hincamos pozos de agua por todas partes del mundo. Por todas partes del mundo. También eso sirve para los misioneros penetrar una aldea cerrada, que no quieren saber de los cristianos, que persigue a los cristianos. Pero cuando nosotros llegamos con un pozo de agua y les mostramos el amor de Jesucristo, el que trae agua viva, amén, que quita la sed permanentemente, entonces las puertas se abren. Nosotros podemos hincar pozos de agua ahora mismo en Burma, hermanos, hasta con, qué sé yo, $500 o algo así. Y el nivel freático es bajito, por eso es que no salen tan baratos los pozos. La próxima. Todos esos que están ahí son plantadores de iglesias. Esas son bicicletas. Usted no sabe lo importante que es una bicicleta en las manos de un plantador de iglesia. Con una bicicleta, le voy a explicar. Un misionero planta una iglesia de más o menos 30 a 50 miembros por año. Tiene que caminar largas millas para llegar a esa aldea no alcanzada. Puede ir 2 veces por semana nada más. Pero aún así planta una iglesia a pie de unos 30 a 50 miembros. Si nosotros le ponemos una bicicleta a un plantador de iglesias, le estamos dando la herramienta de transporte que él necesita para visitar una segunda aldea durante la semana. Y a fin de año nos planta 2 iglesias en vez de una, con una bicicleta que vale $125, la heavy duty, las buenas. La próxima. Todos estos que están aquí ya fueron plantadores de iglesias. Ahora son supervisores de plantadores de iglesias, como le dije ahorita. Ese que está ahí es mi hermano Josh. Un hermano de Lares, del pueblo de Lares, nos dio una ofrenda para 25, 30 motocicletas nuevas para estos supervisores de plantadores de iglesia que tienen que supervisar 200, 300 iglesias en áreas extensas. No pueden hacerlo con una bicicleta. Esta es la primera vez que ellos tienen una motocicleta nueva. Un hermano de Lares. Cada motocicleta de esas cuesta $1,300. Un hermano dio esa ofrenda para 25 o 30 motocicletas. Un hermano. De Lares o Dilaris. Que beben leche de hipoti. Yo como soy de Ponce y usted sabe Ponce es Ponce y lo demás es. Eso lo dijo usted, eso no lo he dicho yo. La próxima. Estos son quinqué, ¿verdad? Linternas de gas. Nosotros ahora en Puerto Rico tenemos un poquito de experiencia con las linternas de gas, ¿verdad? Valen $35. Yo le voy a decir lo que hace un misionero con una linterna de gas. La próxima, llega a una aldea que nunca se ha predicado el evangelio, enciende esa linterna cuando está toda la aldea ahí, de noche, cuando está todo el mundo en la aldea.
y comienza a predicar el evangelio. Y estos son los primeros frutos de una iglesia. Y eso es un deri. Esa alfombra que usted ve ahí es un deri. Una alfombrita que vale $14 que también se la damos a los misioneros. Una linterna de gas, una bicicleta y un deri. Nada más. Después, cuando empiezan los creyentes, algunas Biblias. Esta es una iglesia del Señor. Amén. La próxima. Estamos en Sri Lanka, todos esos son plantadores de iglesias. La próxima. Estamos en Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo. Bangladesh es un país pequeño, tiene 167 millones de habitantes. Recuerde que América Latina, Centroamérica tiene como 55 millones. Entonces piensen eso. 167 millones en un país pequeño, Bangladesh. Un país musulmán donde persiguen a nuestros hermanos. La próxima. Estamos en Burma o Myanmar. Y los hermanos en Burma, ¿verdad? Ellos utilizan faldas, los hombres. Entonces yo llevé a 2 americanos conmigo una vez a Burma y a uno de ellos se le perdió la maleta. Y llevaba una semana con el mismo mahón. Una semana, hermano. Y yo le dije, no más. Y lo llevamos a una tienda. Da la mala pata, hermano, que la única falda que había era una rosita con amarillo. Y allí lo envolvimos. Y eso es una técnica, eso no es con broche ni nada, eso es una técnica para ajustársela aquí. Y yo le dije, apréndete bien esa técnica, que no se te vaya a caer. Y él andaba como una geisha japonesa, usted sabe, la geisha japonesa. Y yo atrás de él para cogerle una foto para enviársela a la esposa. Este es nuestro hermano Ram Liam Kiam. Ram. Más de 700 iglesias nuevas hemos plantado en los últimos 10 años. Casas, las iglesias en las casas, porque no se permite tener templos, edificios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La próxima. Estamos en Nepal. La próxima. Estamos en las Himalayas. Ese que está ahí es nuestro hermano Dawa Bhutia. Dawa fue el guardaespaldas personal del Dalai Lama. Dawa era tan violento. Ese ahí peleaba hasta con la sombra de él si lo molestaba mucho. Dawa era alcohólico, violento. Hasta que otro guardaespaldas, él vio que él había dejado de tomar, que había dejado de ir a los cabarets, a todas esas cosas. Y a Dawa le molestaba ese cambio que él había tenido. A los 24 años de edad, más o menos, por primera vez Dawa escuchó hablar de Jesús a través de ese otro muchacho. Y él le dijo lo que le había pasado a él. Y lo invitó a un grupito de cristianos. Déjeme hacerle el cuento corto. Cuando yo traigo a Dawa aquí a Puerto Rico, Dawa me hace pasar vergüenzas todo el tiempo con los pastores. Le voy a explicar por qué. Porque cuando él llega aquí, hermanos, y yo le digo, este es el pastor, esta es la pastora, él llega corriendo, hermano, y lo agarra, él es bien alto, fuerte, y lo agarra en el aire, hermano. Y empieza a besarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios toma un corazón de piedra y lo hace de carne, hermano. Eso solamente lo puede hacer Cristo. Dawa es hoy uno de los mayores plantadores de iglesias en las montañas más altas del mundo, en las Himalayas. Dawa es tibetano. Algún día se lo traeré por aquí, pero yo le voy a decir, yo lo voy a... Dawa, hermanos, es un peluche grande ahora. Amén. Un osito de peluche grande. Antes peleaba hasta con la sombra, hermanos.
violento. Usted tiene que conocerlo, un día se lo traigo por acá. La próxima. Hemos estado en Laos. Todos esos hombres que están allá atrás ya han estado presos por causa del evangelio. La última vez que yo fui a Laos, los cristianos los estaban amarrando en los arrozales. 2 días de rodillas en los arrozales. 2 días. La próxima. Estamos en el Polo Norte, llevando el evangelio a los esquimales, en el norte de Rusia. La próxima, yo no tengo tiempo para explicarles todo esto, yo tendría que explicárselo, ¿verdad? Pero estamos trabajando en China, en el noroeste de China, con los uigures. El gobierno chino los está persiguiendo, ¿verdad? Estamos trabajando con ellos a través de Kazajstán, en la frontera con Kazajstán. La próxima, estamos en el West Bank, en Palestina. Todos esos que están ahí, excepto el de camisa amarilla, son palestinos. Palestinos misioneros. Los palestinos son el jamón del sándwich. Nosotros no queremos ayudarlos porque pensamos que todos los palestinos son enemigos de Israel. Y los israelitas tampoco quieren ayudarlos. Y los palestinos los quieren ver muertos porque estos son palestinos cristianos. Entonces ellos son el jamón del sándwich. Nadie los quiere. La próxima. Estamos en Egipto. Esos 2 que están ahí a mano derecha conmigo son nuestros líderes. En Giza. Giza es el barrio que queda frente a las pirámides. Usted va a pie. Usted puede ir de Giza a las pirámides hasta a pie. La próxima. Esta es una ciudad en casetas. Este es el mayor campo de refugiados sirios del mundo. Está en Jordania. Y nuestros hermanos cristianos vienen malitos, en años anteriores, bien malitos, caminando desde Siria hasta Jordania. Vienen bien malitos. La próxima. Yo no le voy a dejar eso. Nosotros tenemos almacenes semiclandestinos en Amán, la capital de Jordania, con sillas de rueda, agua, alimentos, vendajes, té, comida, etcétera, para los refugiados sirios y los refugiados iraquíes. La próxima. Estamos en el norte de Irak. Yo no le puedo decir el nombre de este hermano, pero déjeme explicarle. Este hermano, mire, la foto que está abajo a la izquierda, ese fue el día que yo le voy a poner el nombre Nihat. ¿Ok? Mi hermano Nihat. Ese no es el nombre verdadero de él, pero Nihat. Cuando yo conocí a Nihat, Nihat era un sacerdote del Islam, un imán, conocido en una de las grandes ciudades del norte de Irak, que no le voy a decir tampoco. Y Nihat tuvo un sueño. Y en ese sueño vio a todos los profetas desfilar. Isaías, Jeremías, Daniel. Y vino uno en un burrito con un lienzo semitransparente cubriéndole el rostro. Y se le paró al frente a Nihat. Y él le dijo, tú eres Isa. Y el que estaba en el burrito asintió con la cabeza. Y pasó de largo. Y mi hermano Nihat se levantó llorando del sueño porque había tenido un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque después de Jesús no vino ningún otro profeta. ¿Usted está entendiendo eso? Y fue llorando el otro día buscando a cristianos para que le enseñaran sobre Cristo. Y los cristianos que habían en esa ciudad no lo querían, le tenían miedo porque lo conocían, sabían, porque él salía en televisión y todo esto. Hasta que uno de ellos se dio cuenta que realmente, sinceramente, había tenido un encuentro con Jesucristo.
y lo cogieron y lo discipularon. Y él comenzó a predicar de Jesucristo en las mezquitas de esta ciudad, porque era un imán reconocido. Cuando los demás imanes se dieron cuenta de lo que él estaba haciendo, fueron a la casa y trajeron a los suegros de Nihat y se reunieron con Nihat y su esposa. Ellos tienen 2 hijos, 2 hijitos, 2 varoncitos. Y le dijeron a Nihat, los imanes, los musulmanes, frente a los suegros: si ustedes no dejan ese cristianismo y no vuelven a ser buenos musulmanes, vamos a matar primero a tus 2 hijos, luego a tu esposa y luego a ti. Eso en la sala de la casa frente a los suegros. Y déjeme decirle, los musulmanes no juegan. Yo le puedo hablar bastante sobre eso. No juegan. Esa semana mi hermano recibió una llamada de su esposa y le dijo: tenemos que volver al Islam. Y él le dijo: ¿cómo? No podemos dejar al Señor. Y ella le dijo: van a matar a nuestros hijos. Tenemos que volver al Islam. Y él le dijo: no me hagas esto, por favor. Yo no puedo dejar al Señor. No podemos dejar al Señor. Y ella colgó el teléfono. Déjeme hacerle la historia corta. Los padres de ella fueron y se la llevaron junto con sus hijos. Eso es normal. Eso pasa usualmente. Se la llevaron. La hicieron firmar un documento que ella no sabía ni lo que estaba firmando. Era el divorcio contra Nihat. Y la casaron con otro imán que tiene 4 esposas, 3 esposas. Cuando yo conocí a Nihat, en esa foto abajo a la izquierda, estaba durmiendo en el sofá de la casa de la hermana de él, que está casada con un musulmán también, y no lo dejaban ni siquiera dormir en un cuarto. Estaba en un sofá en la sala. Cuando yo conocí a Nihat, Nihat había perdido su casa, su esposa, sus hijos, su carro, todo, hermanos. Y había un misionero de la India ahí, quedándose conmigo, y me dijo: hermano Axel, yo sé por qué usted está aquí. Ayude a Nihat, que él se ha dado testimonio de lo que es entregar su vida a Cristo. Y yo me senté con él. Llegó tarde porque cogió guagua y perdió la guagua y tuvo que coger otra. Y llegó tarde, llegó como a las 11 de la noche ahí. Y yo le pregunté: ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudamos? Y no nos pidió ayuda en sostenimiento para él, hermanos. ¿Sabe qué nos pidió? Si podíamos conseguir un vehículo para él, porque él quería alcanzar a los de su etnia en los alrededores de toda la ciudad. Y así comenzó su ministerio. Yo recuerdo que le levantamos $18,000 y le compramos una Hyundai nueva, esa blanquita que usted ve ahí, y la llenó de Biblias y tenis. Y empezó a alcanzar a todos los jóvenes, hermanos, y las familias de ellos. Y le voy a hacer ahora el cuento corto. Nihat, ahora mismo, en 8 años más o menos que llevamos ayudándole, hoy es el mayor ganador de almas de todo Irak. No dicho por nosotros, dicho por otros misioneros iraquíes que me han dicho: es el mayor ganador de almas de todo el país. Es uno de los misioneros nuestros que tiene más sostenimiento. La próxima. Ahí está Nihat bautizando. La próxima. Templos o locales de reunión. La próxima. Esto es una iglesia.
Nosotros le construimos un local de reunión así a una iglesia con $2,000. $2,000. La próxima. Por supuesto, las hermanas trabajan también, todo el mundo trabaja. Si algunas hermanas quieren venir con nosotros a ligar cemento, también bienvenidas a ayudar a nuestras hermanas. Amén. La próxima. Los niños. Déjeme darle una palabra de los niños. Mire, hay millones de niños en el otro lado del mundo haciendo trabajos forzosos. Millones de niños. Usted ve esa nena que está en la foto de abajo. Esos son los niños en las canteras de piedra. Ellos pican piedra. Desde que nacen, ellos nacen ahí en las canteras de piedra. Desde que ellos tienen fuerza para agarrar un marrón, los padres los ponen a picar piedra. Esas niñas pierden la visión, no es que las pierdan, pero la visión se les vuelve borrosa como a las 7 de la noche. Porque el resplandor del sol en la piedra blanca le come la visión. ¿Usted está entendiendo? La reflexión todo el día le come. Y como a las 6, 7 de la noche, ellas no ven bien. El otro día recuperan la visión. Yo tengo muchos niños en el corazón y en Global Commission sostenemos cientos y cientos de huérfanos. Y tenemos orfanatorios en muchos países. Pero vamos a la anterior. Ponme primero la anterior. No vamos a los orfanatorios primero. Usted ve a esa niña ahí. Los padres, no con los niños, pero con las niñas, en las canteras de piedra en muchos sitios, las alquilan por las noches por $3. $3. Usted sabe para qué, ¿verdad? Las niñas. Los niños no, pero las niñas sí. $3. La próxima. Entonces, nosotros construimos orfanatorios por todas partes. Antes, la próxima y después. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahí tenemos 50 niños y al lado tenemos un centro de entrenamiento misionero de plantadores de iglesias. Y nuestros niños, si usted va y le pregunta cuántos aquí quieren ser esto y quieren ser aquello, a lo mejor no le van a levantar la mano. Pero pregunta en uno de nuestros orfanatos, ¿cuántos quieren ser pastores o misioneros? Y todos le van a levantar las manos. No porque nosotros los obligamos. No, hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos un concepto de tener centros de entrenamiento misionero al lado de orfanatos. Entonces, los niños nuestros les encanta montarse con los misioneros a ir a las aldeas, en las bicicletas o en las motocicletas. Nosotros tenemos un niño huérfano con polio. Los misioneros lo amarran con sogas a la parte de atrás de la motocicleta. Lo llevan a una aldea no alcanzada. Siempre está lleno de polvo de arriba abajo porque él se arrastra, él no puede caminar, tiene polio, se arrastra, tiene sus piernitas. Lo sueltan y lo ponen en el piso en la aldea. Y ese niño se arrastra y reúne a todos los niños de la aldea para darles escuela bíblica. Es un misionero. Ahora tiene como 13 años ya no es tan chiquito. Con polio. ¿Será que tú y yo podemos hacer algo por el Señor? Algo un poquito más por el Señor. ¿Qué tú crees? Cuando un niño con polio hace eso. La próxima. Estos son nuestros niños. Gloria a Dios por ellos. Usted cuando tenga a alguien de la India, no le ponga tenedor y cuchillo. Déjelo que coma con la mano. Los indios comen con la mano. Amén. Se lo saborean. Como usted, cuando nadie lo ve. La próxima. Orfanatos. Mire, este es un orfanato especial que acabamos de terminar. En Burma o Myanmar, ¿verdad? Es lo mismo. Esto es un orfanato para niñas víctimas del tráfico sexual. Porque Burma y Tailandia son famosos, ¿verdad?, por el tráfico sexual de las niñas. Nosotros estamos rescatando a las niñas del tráfico sexual. Y usted se sorprendería. La próxima. Esos son la pareja que se hace cargo de ellos. No tienen hijos.
adoptaron una de estas niñas. Y ahora, la próxima. Esas son las primeras niñas que tenemos. Esta foto es de la semana pasada. Sí. Y nosotros terminamos eso. Eso nos salió todo el edificio con una verja en concreto a vueltas redondas, todo. Nos salió en $75,000. Esto es para rescatar niñas del tráfico sexual. Niñas especiales. Algunas de ellas vienen ya en cinta a los 13 años. Usted ve esa chiquitina ahí. Esa chiquitina, sus familiares no las dieron porque está en alto riesgo. Así de chiquitita, ya está en alto riesgo y nos las entregaron. En el norte de Myanmar, nuestro orfanato está en Yangon, en el sur de Myanmar, Yangon. La próxima. Este es un centro de entrenamiento iraní. Irán, en mi opinión personal, Irán es el país más peligroso del mundo. No es China, no es Rusia. Bíblicamente hablando, yo considero a Irán el país más peligroso del mundo. Persia, después usted se lee Ezequiel 38. Irán. Esto es en un país vecino de Irán. Usted ve, eso es un hospital en la parte de atrás nuevo. Esto es un país que pertenecía a la antigua Unión Soviética. Ese es un edificio, ¿verdad? Nosotros compramos ese edificio. Esta foto está tomada desde la avenida principal. O sea que lo que estamos comprando ahí es location, ¿verdad? Y esta ciudad está llena de musulmanes. Y está a 10 minutos de la frontera con Azerbaiyán, un país musulmán donde persiguen a los cristianos. Pero aquí hay libertad, aunque esa es una ciudad musulmana, hay libertad en este país, hay libertad para los evangélicos, para los protestantes. Libertad, ¿verdad? La próxima. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La próxima. Este es el primer centro de entrenamiento misionero iraní. En otras palabras, Irán está pasando tal vez por el mayor avivamiento de cualquier otro país en el mundo, incluyendo China. En Irán está ocurriendo un avivamiento, hermanos, dentro del país, con jóvenes adultos que están, nadie sabe. Cientos de miles de jóvenes adultos están viniendo a los pies del Señor, hermanos. Yo no le puedo dar ni cifras, porque nadie sabe la cantidad. Entonces nosotros los estamos sacando de Irán y vienen en guagua a este país, los entrenamos y los mandamos de vuelta como plantadores clandestinos de iglesias. Iglesias clandestinas en los apartamentos, dentro de Teherán. Tú y yo no podemos ir a Irán. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo en el país más peligroso del mundo, hermanos? ¿Cómo? Con iraníes que conocen los idiomas, conocen la cultura. Y el sostenimiento de ellos es una fracción de lo que sería el sostenimiento nuestro, hermanos. Una fracción. El líder de este ministerio lo metieron preso en Teherán, 40 días torturado, le partieron la clavícula. La próxima. Es el que está de camisa azul, al lado mío ahí. Este fue el primer grupo que nosotros recibimos de iraníes en nuestro centro de entrenamiento. Ya no, ya tenemos 5 edificios de esos, allí también. Y una finca. El año antepasado recogimos 6,000 libras de ajo. Tenemos nueces, tenemos pollos y 35 vacas Holstein, las mejores vacas del mundo. Una vaquería. Porque descubrimos que en este país hay una baja de productos lácteos. Mandamos a buscar 35 vacas a Holanda. Las mejores vacas del mundo, las que más leche dan, son las Holstein.
Yo estaba predicando en una iglesia en Atillo y yo estaba mencionando eso porque como yo sé que ahí está la industria, ¿verdad? Lechera. Estaba mencionando eso y había un hermano que cuando terminé me dijo, pastor, esas son las mejores. Yo tengo más de 100 de ellas. En Atillo. Son las que más leche producen, ¿verdad? La próxima. Vamos. Allí nosotros producimos también Nuevos Testamentos en persa, pero ahora estamos produciendo Nuevos Testamentos. Yo le traje uno aquí. Persa. En persa. Pero ahora estamos produciendo esto en Pashto y en Dari, los dos idiomas principales de Afganistán, para todo nuestro trabajo dentro de Afganistán. Esos que están ahí son en Pashto y en Dari. ¿Usted sabe cuánto vale este Evangelio de Juan? Este es el Evangelio de Juan. Producirlo, $1. Estamos produciendo miles y miles y miles, hermanos, y metiéndolos en la boca del mismo diablo, dentro de Irán y dentro de Afganistán, metiendo la palabra del Señor. $1. La próxima. La próxima. Todos esos son afganos cristianos. Todos. Refugiados que han salido heridos, han salido de Afganistán. Esto es en Pakistán. No le voy a decir la ciudad, pero le puedo decir el país. Esto es en la frontera con Pakistán. La próxima. Todos esos son bolsas de alimento y quilts. ¿Cómo se dice eso? Es como colchas para el frío, mantas para el frío. Usted ve lo contento que están ellas. Esas son dos gemelas afganas recibiendo. La próxima. La próxima. Afganos. Siervos del Señor, hermanos. Déjeme hablarle de esto también ahora. Yo tengo que ir rápido porque yo me imagino que ya estoy. Mire, esta es la nueva esclavitud cristiana en Pakistán. Le voy a explicar lo que pasa en Pakistán. En Pakistán a los cristianos se les dan los peores trabajos. Trabajan como el pueblo de Israel en Egipto, haciendo ladrillos al sol caliente, siendo oprimidos por los musulmanes. Esa es la mayor parte de los cristianos en Pakistán trabajan así, se les dan los peores trabajos. Cuando vino la pandemia, las empresas de ladrillo cerraron. Y nuestros hermanos se quedaron sin devengar sus $2 diarios que hacían haciendo ladrillos 10 horas al día. Dejaron de ganar $2 o $3 diarios. Y no tenían con qué darle de comer a sus hijos. ¿Usted sabe lo que empezaron a hacer los dueños de las factorías de ladrillo musulmanes? Empezaron a ofrecerles préstamos. Hace casi 3 años les están ofreciendo préstamos a unos intereses que nuestros hermanos nunca van a poder pagar. Pero ellos en la desesperación han estado cogiendo esos préstamos porque tienen que darle de comer a sus hijos. Y así en los últimos 3 años se ha desarrollado la nueva esclavitud cristiana en Pakistán. Esclavos cristianos, hermanos nuestros. En Global Commission nosotros hemos estado levantando miles y miles y miles de bolsas de alimento. Cada bolsa de eso contiene harina de trigo, aceite de cocinar, sal, azúcar, lentejas, que es su proteína, té, que es lo que ellos beben. Cada bolsa tiene un costo de $15, ahora $20. Y una familia de 4 puede comer hasta 15 días, de 10 a 15 días con una bolsa de alimento.
si las racionan bien. Racionarle quiere decir una comida al día. En Global nosotros no hemos parado de hacer esto, porque esto está evitando que miles y miles de cristianos caigan como esclavos de los dueños de las factorías de ladrillo. ¿Usted está entendiendo eso? La próxima. Estos son nuestros misioneros, llevando bolsas de alimentos y los cobertores, quilts. La próxima. Muchas mujeres se cubren el rostro ¿verdad? Que es una costumbre de ellos. La próxima. Pero son cristianas todas. La próxima. Esta es una iglesia en las factorías de ladrillo, en los campos de ladrillo. Una iglesia, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor por nuestros hermanos? Aleluya. La próxima. Ya esa iglesia está recibiendo también sus bolsas de alimentos. Usted ve la chimenea atrás. Es una factoría de ladrillos. Mire, nosotros tenemos videos de hermanos nuestros que llevan 26 años trabajando enñangotados, haciendo ladrillos con paja. 26 años. Con sus esposas al lado. 26 años, 10 horas al día. El pueblo del Señor. La próxima. La próxima. La próxima. Todas estas son iglesias, hermanos, de nuestros hermanos. En las factorías de ladrillo. La próxima. La próxima. Ok. ¿Qué es eso ahí? Eso no es un manatí, como me dijeron en una iglesia. Eso es un antílope. Un antílope. Hace unos años los misioneros cogían los antílopes, los mataban, le sacaban la carne, ¿verdad? Los huesos, cogían los orificios, cogían el cuero y lo ponían en el agua para flexibilizarlo, sellaban los orificios, los sellaban, lo inflaban, estos son misioneros, la próxima, y 2 antílopes hacían una balsa para los misioneros plantadores de iglesias ir a plantar iglesias en las aldeas ribereñas. La próxima. ¿Cuántos dan gloria a Dios por nuestros hermanos plantadores de iglesias? Ese es un plantador de iglesia con su balsa. La próxima. Ucrania. Le voy a decir algo rapidito de Ucrania. Mire, Ucrania es el país más evangélico de toda Europa. Vamos a empezar por ahí. Porque yo he escuchado que aquí en Puerto Rico la gente, hasta los cristianos, están tirando a Ucrania y no sé qué y no sé cuánto. Ucrania es la base misionera para toda Europa Oriental, para toda la antigua Unión Soviética, hermanos. Ucrania ha enviado más misioneros que cualquier otro país europeo a la antigua Unión Soviética. Ucrania ha enviado más de 500 misioneros a Rusia. Y los rusos le están devolviendo misiles y destruyendo el país. Ucrania, bajo el bloque soviético, tenía más o menos 400 iglesias hace 30 años atrás. Antes de entrar la libertad, la perestroika. De 30 años para acá, ¿usted sabe cuántas iglesias hay en Ucrania? En 30 años habían 400. Más de 32,000 iglesias. Ucrania lleva 30 años en un avivamiento del poder del Espíritu Santo. Eso es Ucrania. Bueno, usted sabe que el diablo no se queda quieto. Pero el que está controlándolo todo no es el diablo, es el Señor. Y quién sabe
si esta dispersión de cristianos por toda Europa, como ocurrió con la cuarta persecución en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, donde dice la Escritura que todos fueron perseguidos y dispersos por las tierras de Judea y Samaria, porque el Señor les había dicho, ¿verdad? Los quiero por Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero la cosa estaba tan buena en Jerusalén que decidieron quedarse en Jerusalén. Entonces el Señor les envió 4 persecuciones para que salieran. La última persecución fue liderada, ¿verdad?, por un verdugo llamado Saulo de Tarso, capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Quién sabe si esto que está ocurriendo es porque los ucranianos están siendo dispersos por toda Europa, llenos del fuego del Espíritu Santo? ¿Quién sabe? La próxima. Porque Dios es soberano. Dios no ha perdido el control de nada, hermano. Amén. Nosotros somos los que nos impresionamos y todo esto, y ciertamente, ¿verdad?, lo que está pasando es una masacre. La próxima. Esto usted lo ha visto, así que yo no voy a ir en esto. La próxima. Este es nuestro hermano Slavik Ratchuk, que estuvo aquí con nosotros, que no pudimos cuadrar ahí. Este es nuestro hermano Slavik. Slavik es el mayor evangelista de la historia de la antigua Unión Soviética. Slavik es como el Billy Graham, pero del otro lado del mundo, ¿verdad? Y Slavik es el mayor ganador de almas también de la historia de la Unión Soviética. Ucraniano. La próxima. Esto es Ucrania. Esto era Ucrania hace 2 meses. 2 meses atrás. Esto era Ucrania. En Ucrania había más libertad para el evangelio que aquí en Puerto Rico. Más libertad que en Estados Unidos. En Ucrania nosotros podíamos poner un equipo de sonido en cualquier lado. Parques, edificios de gobierno, plazas, en cualquier lado, hermanos. Y llegaba la policía. ¿Usted sabe para qué? Para decirle al predicador: estamos por aquí, cualquier cosa que necesite, pastor, estamos a la orden. Aleluya. Más libertad para el evangelio que aquí. Le voy a decir otra cosa de Ucrania. Yo he estado muchas veces ahí con Slavik, predicando por todas estas aldeas. Mire, en Ucrania usted tiene que ver el poder de Dios. Hermano, usted sabe, vienen cientos y cientos de hombres ucranianos que pasan al frente en el medio del bache, del frío, la grama mojada, y se arrodillan antes de terminar la predicación. No hay que hacer ni llamado a veces, porque están escuchando hablar por primera vez de Jesús, hermanos. Y pasan al frente llorando, ucranianos así como su pastor, fuertes. Y se arrodillan, hermanos, llorando bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es Ucrania. No se deje engañar por lo que dicen por ahí. Usted ve, mírelos ahí, un montón de hombres, hermanos. Antes de hacer un llamado, solamente porque se está predicando de Jesucristo, un mensaje sencillo de Jesús, hermanos. Mover del Espíritu Santo. La próxima. ¿Usted sabe cuánto nosotros podemos correr estas campañas evangelísticas, pastora? ¿Sabe cuánto podemos correr estas campañas evangelísticas? Una campaña, póngale ahí, para 5,000 personas. Que vienen a los pies del Señor 500, 700 personas así, hermano. Eso no puede salir el anfiteatro, la cancha, lo que sea, equipo de sonido, transportación de Slavik con 5 cantantes a capela que van con él. 5 que van con él. Todo. Tal vez nos puede salir en, qué sé yo, $5,000. Todo. Dígame usted que son $5,000 para venir, para ver
a los pies del Señor a 1,000 ucranianos en 2 días de campaña. 2 días. La próxima. Entonces, muchas de estas campañas nosotros las financiamos. La próxima. Ahí está ese muchacho de Ponce junto con ese otro ucraniano. Usted ve los edificios. Hace 3 meses Ucrania se veía así. Bonito, en orden. Poco a poco ellos fueron construyendo su país. Aleluya. La próxima. Esta fue la consulta misionera nacional nuestra en la Iglesia Bautista de Glenview. Yo estoy seguro que la pastora conoce. Allá en el sur, en Ponce, con Slavic. Tuvimos casa llena, gracias a Dios. La próxima. Y cuando le dimos la parte Slavic, él lloró y lloró y lloró. Porque él sentía el apoyo del pueblo puertorriqueño para su pueblo allá en Ucrania. Y él lloró y lloró y lloró. Y todo el mundo allí lloró. La próxima. Y salió un domingo de aquí de Puerto Rico directo a Polonia a predicarle a ucranianos refugiados en Polonia, en las plazas de Polonia. La próxima. Y usted ve los hombres siempre viniendo de rodillas al Señor. Piense esto, cuán difícil traer un hombre a los pies del Señor. Allá eso es. Espíritu Santo se pasea, hermano, y toca y toca. ¡Ah! La próxima. Y hay un avivamiento en medio de los niños. También, en medio de los niños. Muchos niños viniendo al Señor. La próxima. Y ahí estamos nosotros enviando fondos y fondos. Esta semana pasada enviamos $96,000 para alimento y Biblias. Porque usted sabe lo que nos están pidiendo los ucranianos, hermanos, por las diferentes ciudades. No es solamente alimento, están pidiendo Biblias. Entonces, nosotros tenemos una caja, ¿verdad?, de alimento y le ponemos una Biblia. Ahora estamos tratando de imprimir 80,000 Biblias. No las podemos imprimir ya en Kiev porque destruyeron la imprenta. Estábamos imprimiéndolas en Rivne, es muy peligroso en Rivne. Ahora estamos en Lviv, imprimiendo Biblias en Lviv. La próxima. Ahí están las cajas, usted ve, de comida. La próxima. Ahí está la palabra de Dios, en ucraniano. La próxima. Y yo voy a terminar con esto. Le voy a hablar brevemente de la persecución. Este es el norte de Nigeria. El norte de Nigeria es el lugar donde corre más sangre cristiana en el mundo. Cuando yo llegué aquí a la ciudad de Maiduguri, usted la puede buscar en Google, Maiduguri. Maiduguri es el centro del grupo radical musulmán Boko Haram. Boko Haram significa toda educación occidental es pecado. Boko Haram. Cuando yo llegué ahí a Maiduguri, mataron 4 cristianos, hermanos nuestros, a 1 milla de donde yo me estaba quedando. Y los hermanos vinieron, la misma noche que me pusieron allí, vinieron y me sacaron de allí y me llevaron a otro sitio. El otro día fuimos a visitar a nuestros hermanos perseguidos. Esta iglesia que está detrás de él se la destruyeron. Este es un anciano, un líder de una iglesia. Y él, protegiendo a su pastor, levantó el brazo y cogió el machetazo. Porque los musulmanes en Nigeria matan con antorchas de fuego y machetes a los cristianos. Ahora están usando armas también, pero la especialidad es machetes y antorchas de fuego. La próxima. Todos esos son pastores en el norte de Nigeria, en el hospital de Maiduguri. Este es el hospital de Maiduguri. La próxima. La próxima. Usted vio esa foto, ¿verdad? Un poquito gráfica.
Esa foto está cropeada. Yo la pasé rápido solamente para que usted tenga un glimpse. Esa foto, hermano, es una foto larga. Nosotros la tenemos en la oficina. Son todos niños, hijos de nuestros hermanos cristianos. Todos picados con un golpe de machete en la cabeza. Todos. El norte de Nigeria. El lugar más sangriento para nuestros hermanos. En esta aldea mataron 520 hermanos nuestros en 2 horas. Boko Haram. Déjala ahí, no la saques de ahí. Yo le pedí al líder nuestro que si podíamos ir a la iglesia de esa aldea. Y él me dijo, ¿quieres ir, Axel? ¿Hay culto el domingo todavía? Y me dijo, todavía se están reuniendo. Y yo dije, pues vamos. Y eso es un pedregal, eso para llegar allá, eso en jeep, eso es como ir por un río seco, lleno de piedra. Y llegamos allá. El pastor, hermanos, de la iglesia, estaba predicando un mensaje que a mí nunca se me ha olvidado. Yo estaba sentado así, como están los pastores. Y yo estaba pegado a la silla escuchando a este hombre predicar. ¿Usted sabe lo que él estaba diciendo a la congregación? Le estaba diciendo a la congregación, todo lo que nosotros tenemos aquí, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nada de eso compara con lo que nuestro Señor Jesucristo nos tiene reservado en los cielos. ¿Usted sabe por qué a mí nunca se me olvida ese culto y esa predicación? Porque esta es la primera iglesia que yo estoy en mi vida. Y yo he viajado el mundo por más de 30 años. Y esta es la primera iglesia que yo estoy en mi vida donde todos los miembros de la iglesia son viudas, viudos y huérfanos. Porque mataron más de 520 de ellos en 2 horas. Al lado mío había un anciano, un líder de la iglesia. ¿Usted sabe qué me dijo el líder? Ese que está sentado al lado tuyo, Axel, perdió esa noche a su esposa, todos sus hijos y todos sus nietos. ¿Y usted sabe cómo los musulmanes llegan a las aldeas? Con machetes y antorchas. Y le meten las antorchas de fuego de noche por las ventanas de las chozas a nuestros hermanos cristianos. Y las prenden en fuego y se van a la puerta a esperarlos con machetes. Y nuestros hermanos tienen 2 opciones. O mueren dentro calcinados o salen y los pican. Yo no escucho ni un aleluya, hermano. Alabe al Señor porque nuestros hermanos están dejando la vida predicando el evangelio allá para avanzarle a usted la segunda venida de Cristo. Mire, los hermanos vinieron y trajeron 2 ofrendas. Y los africanos les gusta danzar. Y ellos vienen a traer ofrendas danzando. ¿Y usted sabe qué estaban trayendo? Estaban trayendo guineos, frutas, estaban trayendo arroz. Algunos trajeron algo en metálico porque cogieron una ofrenda para las viudas y los niños. Y después cogieron una ofrenda para la iglesia. El pastor estaba predicando ese mensajote allí con toda la autoridad del cielo. ¿Usted sabe por qué? Porque a él le mataron, le picaron a su esposa frente a su hijo de 14 años esa noche. Y ese nene yo lo conocí, quedó traumatizado. O sea, en la mente quedó traumatizado porque vio cuando estaban picando a su mamá en el piso. Estas son las 3 líderes de adoración. Esas son las 3 que adoran en la iglesia, las líderes de adoración. Estaban con 3 tamborcitos en la primera fila. Las 3 son viudas. Le mataron a los esposos esa noche. Las 3 tienen que dejar ahora sus hijos realengos en la aldea para irse a trabajar en las minas donde sus esposos trabajaban por $7 al día. Ese que está ahí de pantalón azul
es el pastor de la iglesia. Eso fue después del culto, hermanos. La próxima. 520 hermanos nuestros picados y calcinados en 2 horas y media. La próxima. La aldea está aquí al frente de nosotros ahí en esa foto. Usted ve los cerros allí, las lomitas esas allá atrás. De allá vinieron los de Boko Haram, más allá, y dijeron que iban a regresar porque no mataron suficientes mujeres y niños. Dijeron que iban a regresar. Usted ve esa línea en el terreno. Usted ve esa línea ahí. ¿Usted sabe cuánto tiempo lloraron nuestros hermanos a sus esposas, sus esposos y sus hijos? Los lloraron 3 días, pudriéndosele en el centro de la aldea, porque la máquina para excavar el hoyo de la fosa común no llegó en 3 días. A veces nosotros hablamos de Tierra Santa. Yo le puedo mostrar a ustedes, hermanos, muchas tierras santas. Esa tierra donde yo estoy parado ahí con mi hermano es Tierra Santa. ¿Usted sabe por qué? Porque ahí esa es una tumba común. Ahí hay 520 hermanos nuestros enterrados ahí. Sangre santa. Amén. Testificando de Cristo. Yo voy a terminar ya. La próxima. Entonces, nosotros tenemos un programa de patrocinio de niños, ¿verdad? Y tenemos un programa de patrocinio también, la próxima, de misioneros. Como este que está aquí. Este es Slavic. Yo traje algo de material, algo de información, que creo que está por allí en una mesa. Y siempre ando conmigo, con algunos misioneros. Ojalá que si usted puede, ojalá que esta iglesia apoye a alguno de nuestros hermanos. Nosotros pedimos $50 mensuales para ayudar en el sostenimiento de cada misionero. Ese no es el sostenimiento total de ellos. Ellos necesitan 100 y algunos $150 por mes para estar a tiempo completo en el ministerio. Pero $50 todavía sigue siendo una tremenda ayuda para muchos de ellos. Para nuestro hermano Slavic estamos buscando múltiples patrocinadores de $50 para él, porque el ministerio de él es mucho más caro, ¿verdad? Entonces yo siempre ando con misioneros. En esa mesa hay como 20 de ellos, o 30, no sé, que son de los que más necesitan ayuda. Están allí. Así que nuestro Señor Jesucristo saliendo vio una gran multitud. Segunda gran característica, y tuvo compasión. ¿Usted sabe qué es compasión? Que cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, su corazón sienta como siente el de Dios. Eso es compasión, sentir como siente Dios. Pero yo le digo, hermanos, que ni la visión ni la compasión salvan un alma del infierno. Se necesita la tercera gran característica de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él saliendo vio una gran multitud, visión, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Visión, compasión y acción. Las 3 grandes características del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, Dios les guarde y gracias por su paciencia. Wow. Gracias, pastor. Póngase de pie. Hemos quedado, pero es la realidad de lo que se está viviendo. Y no basta con tener un ministerio misionero como el que Dios nos ha permitido levantar, sino que hoy
Ya habíamos escuchado parte del hermano pastor Axel a través de la cadena que tenemos a nuestro pastor allá con el programa. No sé cuántos años ya lleva el licenciado García, sí. Pero lleva unos cuantos años y ese programa lo tenemos como pro bono, o sea, es parte de la iglesia, de la cadena, porque sabemos que es bien importante crear conciencia. Nosotros nos comprometemos como iglesia, pastor, a apoyar mensualmente a ese ministerio, porque de verdad que tenemos que hacer que se predique el evangelio en todo lugar. ¿Cuánto realmente se le abrieron los ojos hoy? ¿Verdad que sí? La palabra del Señor tiene que cumplirse y Dios nos usa a nosotros. Nosotros vivimos en abundancia, en bendición, pero tampoco estamos haciendo todo el trabajo que debemos hacer, porque Él está hablando de los misioneros al otro lado del mundo, pero al lado de tu casa hay gente que necesita a Cristo. Las estadísticas de criminalidad en mi país son exageradamente grandes, con tantas iglesias, con tantos cristianos. Muerte, desolación, desesperanza. Algo tenemos que hacer nosotros. No solamente apoyar, vamos a apoyar, claro que sí, pero creemos conciencia que el vecino necesita a Cristo, que el compañero de trabajo necesita a Jesús, que tenemos que hacerlo, que tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestros niños, tenemos que darle la palabra porque la venida del Señor es una realidad. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Bueno, yo creo que Cristo viene, yo predico que Cristo viene. Pero pastor, estamos comprometidos, créame. Vamos a apoyar esa misión y yo sé que Dios está levantando hombres y mujeres en el mundo para llevar, pues, próximamente la hija de Marín. ¿Dónde está Marín? Por allí. Ella va a salir a Rumanía, ¿verdad? Para Rumania. Un esfuerzo misionero también que están haciendo. Y van a ir muchísimos jóvenes. Unos van al norte de España, otros van para Rumania, otros van... Hermano, hay un mover. Dígame conmigo, hay un mover. Dios está inquietando, Dios está levantando. Y yo doy gloria a Dios por eso. Sigamos en las gardenias, en los residenciales, donde quiera que podamos aquí. Pero definitivamente, si usted está en la disposición, cuando salga, llevarse la información, apoyar, hágalo. Con toda libertad, porque Dios bendice al dador alegre. Amén. Damos gracias al Señor. Si hay alguien esta noche que necesita a Jesús y está aquí, sepa todo lo que Dios está haciendo. Y no se deje llevar por la prensa que habla mal de Ucrania y por gente que habla mal de Ucrania. Yo nunca he visto un presidente de una nación con esa valentía como tiene el presidente de Ucrania y cómo están defendiendo con todo lo que tienen a su país. Y definitivamente Dios está moviéndose, Dios está en control. Diga conmigo, Dios está en control. Porque Dios permite todo eso. Muchos preguntarán, ¿y dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar que ha estado siempre. Y estas cosas acontecen, hermano. Nos ayude el Señor. Si hay alguien para Jesús, yo le invito en esta noche. Nos toca los intercesores y todo el pueblo. Deje las pequeñeces, las boberías, las tonterías. Procure la unidad del cuerpo y oremos por esos misioneros y por como instituciones como ellos, porque hay misioneros en todas partes del mundo haciendo un trabajo. Vamos a orar también por ellos. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias por esta noche donde tú permites que escuchemos estas noticias. Algunas no son tan bonitas porque vemos cómo sufren en otras partes del mundo por la causa del evangelio. Cada lugar tiene su persecución y su forma, pero la violencia de estos países es asombrosa. Eso nos permite darte gracias por el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Y que utilicemos esta libertad en que tú nos has hecho libres para nosotros hablarle a otros de tu amor, de tu favor. Bendice la pastoral de todas estas naciones, Señor, de todas estas etnias. Bendice al pastor Axel, Señor Lanause. Gracias por lo que tú has puesto en el corazón de él, Señor amado. Gracias por la gente que colabora en su ministerio y sigue te glorificando, porque nada es imposible para ti, Señor. Y la expansión del evangelio, Señor, tú lo dijiste, será predicado
Es un hecho que se va a predicar. Levantarás a los que tengas que levantar. Bendecirás de manera sobrenatural, Señor, para que tu palabra siga corriendo y siendo prosperada en los corazones. Dale salud, fortaleza y bendición a todo este pueblo que ha llegado hoy aquí, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque estamos en salud, porque aún podemos abrir nuestra boca por la cadena televisiva que llega donde yo no puedo llegar, la radio que llega donde yo no puedo llegar. Señor, qué grande tú eres, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por nuestra isla Puerto Rico. Con virtudes y defectos vivimos en un país extraordinario. Gracias, Señor. Te pido que tú ceses todo lo que esté plan del enemigo contra esta isla y que tú prospere y bendiga a este pueblo para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les amamos, les bendecimos, que tengan una noche especial, pero sé que va a ser diferente, porque ahora usted se va a acordar de gente que necesita de nuestras oraciones también y de nuestro apoyo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, recuerden, en la salida acá van a estar todo este material. Saludamos a los hermanos de la televisión que quieran más información sobre esto. Pueden llamar y le vamos a dar también todos los detalles. Les amamos. Buenas noches. Bendiciones.